de encuentros internacionales y luchando por la misma causa. Es un abogado en posgrado en negocios y finanzas internacionales. Es un escritor masónico, autor de varios libros de masonería. Es ya iniciado hace más de 35 años. Entre sus múltiples puestos que ha desempeñado, podemos nombrar que ha sido primer secretario general de Comam, vicepresidente de CLIPSAS, presidente de la Federación Americana de Supremos Consejos de Rito Escocés Antiguo Aceptado, FASCREA, gran maestro de la Gran Logia del Norte de Colombia, miembro activo del Supremo Consejo grado 33 para Colombia, conferencista en diferentes foros masónicos a través de logias y orientes del mundo. Y hoy es el gran canciller de la Federación Colombiana de Logias Masónicas de Colombia. Las pautas para la plataforma son las siguientes. Todos los participantes deberán tener sus micrófonos apagados mientras dure la charla. Las preguntas se van a hacer por chat y su casa, tenéis la palabra. Gracias, mi ilustre hermano presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, ilustre hermano Héctor Díaz Montenegro, por tan generosa y fraternal presentación. Dos precisiones, nada más, pero bueno, entiendo porque forma parte de la historia, de la biografía de uno. Yo no soy miembro activo del Supremo Consejo del grado 33 para Colombia. Yo ahora soy miembro activo del Supremo Consejo Omega de Rito Escocés Antiguo Aceptado para la República de Colombia. Pero una pequeña. La segunda que le faltó y es la más importante, es la de que soy un eterno aprendiz. Todavía sigo aprendiendo. Entonces, bueno, sea lo primero, un poco informal. Saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que no he podido saludar porque no los he visto. Me conmueve mucho saber que ustedes de las reflexiones que ustedes hagan sobre una simple puesta en común que voy a hacer de una visión personal de un tema masónico por excelencia, sobre el que la verdad existen más rituales, liturgias que libros. Estuve buscando en inglés, en francés y en español un libro que se llamara El Oriente, el Oriente Eterno, y no me lo van a creer, no lo encontré. Encontré libros de rituales, masónica.es tiene uno extraordinario, pero específicamente sobre este tema no encontré. Siempre había querido recomendar algo que se pudiera conseguir fácilmente con una tarjeta de crédito por la red, pero me quedé con las ganas de presentarlo. He hecho esta pequeña presentación y después de saludarlo de la manera más fraternal posible, entro pues a leer la plancha que he preparado para poner a consideración de ustedes. Muy respetado presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS, ilustre hermano Héctor Díaz Montenegro, saludo formalmente. Ilustres hermanos directivos de CIMAS, María Victoria Blanquicet de Colombia, Juan Eduardo Galleguillos de Chile, Enrique Alba del Perú y Jorge Pardo Bacalao de Venezuela. Ilustres hermanos expresidentes de CIMAS, Elvio Lasalte Terra del Uruguay y Laura Acuña Nájera del Ecuador. Muy respetables y serenísimos grandes maestros y grandes maestros que me honran con su asistencia a esta charla. Ilustres hermanos y hermanas en sus grados y calidades. Quiero ante todo agradecer a CIMAS y a su diligente directorio el haber tenido la gentileza fraternal de invitarme a compartir algunas reflexiones sobre el Oriente Eterno masónico, que como sabemos es una cuestión de muy dolorosa actualidad. Les voy a contar algo. Dentro del 1.000.000 de muertos que alcanzamos en el día de hoy, por causa de la pandemia del coronavirus, son muchos los masones y masonas que han fallecido en todos los países y en todos los continentes. Lo triste es que seguirán falleciendo muchos más en los próximos meses. En medio de esta verdadera tragedia humanitaria,
en el pasado mes de mayo recibí un correo que me partió el corazón de la hija de un masón que había fallecido por el COVID-19. Las cosas habían sucedido muy rápidamente, como suelen suceder con estas cosas. Sin dejarle una oportunidad para una despedida, me preguntaba cómo era el Oriente Eterno en donde estaría su papá. Ella tiene unos 11 o 12 años. Son cartas muy difíciles de contestar para alguien como yo, que también es padre. Además, conozco el vacío que a esa edad deja la partida de uno de los padres. Razón tuvo el poeta francés Alfonso Lamartine cuando dijo que a menudo el responderle desde lo masónico sobre el Oriente Eterno sin saber cuál era la religión que profesaba la niña, ni si su familia profesaba una religión, ni cuál era la orientación ideológica que sus padres le querían ofrecer a sus hijos. Era algo que yo tenía que tener en cuenta y por sobre todo que debía respetar escrupulosamente, porque no se hace masonería sin el respeto absoluto a las creencias y a las convicciones ajenas, y es un abuso aprovechar un momento de especial vulnerabilidad emocional de una niña para hacer proselitismo al interior de un hogar con una idea propia. También en el mes de enero del año 2018, a raíz del fallecimiento del masón Óscar Pérez en Venezuela, en hechos que recibieron una gran atención mediática, recibí una serie de correos en los que me preguntaban sobre qué entendemos exactamente los masones por Oriente Eterno, qué sería el lugar o condición en donde se encontraría desde entonces. Lo recordé en una ponencia leída en el Centro de Museo de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, el 28 de marzo del año 2019 ante un público plural en el marco del segundo Festival Internacional de la Diversidad Biocultural, que tuvo como eje temático el de Transitando la Espiral de la Vida y la Muerte, organizado por la Universidad de Caldas, la Corporación Prodiversitas Colombia y la respetable logia USIR número 63, que cuenta con unos muy activos y estupendos hermanos y hermanas en Manizales. Ahora, en el marco de la actual pandemia del COVID, la Orden ha perdido muchos queridos hermanos y hermanas, tanto en la llamada primera línea del combate, como por haberse contagiado de diferentes maneras. Algunos de ellos practicantes activos de una religión, otros con creencias espirituales o metafísicas diversas y unos más sin ellas. Desde aprendices recién iniciados hasta curtidos grandes maestros, y desde aprendices hasta ilustres y poderosos hermanos del grado 33 y último del rito escocés antiguo y aceptado. Recordé todo esto cuando el ilustre hermano Héctor Díaz Montenegro y mi querida hermana María Victoria Blanquicé me invitaron a esta charla. En todos los casos, la pregunta parte de la idea de que en virtud de sus calidades masónicas, nuestros hermanos fallecidos se encuentran en algún lugar, a la manera del paraíso o el infierno cristiano, reencarnando o transmigrando en otras personas, o en animales o plantas como los hinduistas, volviendo al mundo de los vivos como mariposas o colibrís como los aztecas. Su alma habría viajado a Etiopía como lo de las Rastafari. Estaría siendo atendido por una legión de huríes como algunos musulmanes y vikingos caídos en combates, o como los ateos, su existencia se habría diluido física y filosóficamente en la nada de una eternidad sin orillas. La lista de los posibles destinos de los fallecidos es muy larga. En algunas ocasiones se enterraban a los difuntos junto con sus mujeres, o sacrificaban ritualmente a sus propios hijos a los dioses, como iba a hacer Abraham, el primer patriarca del judaísmo, como prueba de su fe, antes de que un ángel le comunicara que Yahvé había revocado su orden anterior. En algunas tribus originarias del Amazonas, las familias comen partes del fallecido para seguir espiritualmente unido a él. Para el zoroastrismo, el cuerpo del fallecido es impuro porque ya no tiene un alma adentro. Y en Taiwán, desde hace unos 200 años, acompañan el cortejo fúnebre con un espectáculo de mujeres stripper para que el tránsito del ser querido al más allá sea lo más alegre posible. Hoy, de vez en cuando vemos por la televisión a quienes se entierran con su Harley Davidson o al ritmo
de la música bailable de su preferencia. La lista de las ritualidades mortuorias es diversa y muy larga. Queridos hermanos y queridas hermanas, desde el principio de este año la pandemia del coronavirus nos confinó en nuestros hogares, nos clausuró la vida social presencial y cerró nuestras logias. Y hemos perdido en todo el mundo magníficos eslabones de la cadena universal masónica, sin distingo de géneros, razas, ritos, regularidades, orientaciones sexuales, ideas políticas, creencias, etc. Para mí es muy triste saber que seguiremos perdiendo más hermanos y hermanas en los próximos meses. Estas noticias me duelen y me hacen cavilar en que paralelamente la masonería misma es como si estuviera haciendo tránsito en estos días por un trascendental cuarto de reflexiones y deba ocuparse en echarle un nuevo repaso a su propio vitriol. Quiero comenzar estas reflexiones desde el principio mismo de la experiencia masónica, desde el día de nuestra iniciación, con el fin de tratar de ubicarme en un contexto interpretativo que muestre que no hay muerte ni memoria sin una vida previa, ni hay simbolismo masónico sin una reflexión inicial sobre la frugalidad de la vida y una muerte filosófica en el gabinete de reflexiones, y sin una leyenda mortuoria posterior que nos conduzca, en palabras del filósofo Antonio Escotado, a ir reemplazando el instinto de supervivencia por el instinto de despedida. No solo en la masonería se homenajea a los muertos, la costumbre general es antiquísima y ha motivado grandiosas expresiones artísticas y filosóficas desde la época de los cromañones y los neandertales hasta nuestros días de pandemia. Podríamos mencionar como unos cuantos de los más significativos testimonios que nos ha legado la relación histórica del hombre con la muerte, las pirámides de Egipto, la marcha fúnebre de Mozart, el discurso de Pericles ante los atenienses, los cementerios de Père Lachaise en París, el cementerio nacional de Arlington en Estados Unidos, el mausoleo de Halicarnaso en la actual Turquía, el mausoleo de Mao Zedong en la plaza de Tiananmen de Pekín, el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, la Basílica de Saint-Denis, cerca de París, en donde están enterrados la mayoría de los reyes de Francia, el Real dijo que era una lágrima en la mejilla del tiempo, y los más de 8,000 guerreros y caballos de terracota en la tumba del primer emperador chino. No se sabe a ciencia cierta cuándo comenzaron los humanos a enterrar a sus muertos con alguna ritualidad. Parece ser que fue hace unos 100,000 años y que a menudo lo hacían al lado de las viviendas. La lista que ha dejado la costumbre es larguísima y muestra las más trascendentes metáforas de vida y muerte: el ritual, el himno, la recitación, las ofrendas, el canto, la tumba, el sarcófago acompañan en la llegada a la frontera al que sigue el camino de los ancestros, como explican los miembros de la tribu Toraja de Indonesia. El fallecimiento de una persona siempre ha sido un trance ajeno a la cotidianidad y rodeado de tabúes. Normalmente la vida social y familiar debe ser restablecida. La ritualidad ayuda en la transición a la nueva normalidad y a la superación del duelo. La masonería no es la excepción en esta especie de culto y relación con la muerte y con los muertos. Encontramos no solo símbolos masónicos en la tumba de muchos masones en todas partes, sino además mausoleos y cementerios de uso exclusivo para masones fallecidos. La orden posee rituales específicos de honra fúnebres y del recuerdo para enaltecer la memoria de un hermano que ha pasado el Oriente Eterno, que no riñen, no deben hacerlo por los rituales religiosos, espirituales o ciudadanos del fallecido o de su familia. Los hay para ser practicados en el domicilio, en el cementerio, en la logia, de cuerpo presente o al cabo de un tiempo. También los hay por ritos como los del rito de York, del rito francés, el rito escocés antiguo aceptado y el rito Memphis Misraim. La lista de las variedades de textos, énfasis y sesgos masónicos también es larga. Teorías sobre lo que sucede en y después de la muerte y muchas, cada una con peculiaridades propias. Los masones designamos como Oriente Eterno no a la muerte en sí misma, ni el hecho de morirse, ni a un lugar en especial, sino al imaginario que los vivos conservan de un masón o de una masona fallecida, que en el lenguaje institucional masónico pasan al Oriente Eterno o están en el Oriente Eterno
y en su evocación celebramos su vida y su pensamiento, no su muerte. En el entendido de que el Oriente Eterno es una figura retórica que expresa y evoca una determinada circunstancia que se enseñorea entre los vivos, como resultado del recuerdo de la vida y obra de los que mueren, y que como todo lo masónico posee una funcionalidad constructiva de principios y valores, de personas y de sociedades. Permite entrar en contacto con memorias impersonales de una época y una topografía masónica distinta, y con trabajos que se consustancian con el brillo de antaño y con sabidurías que han perdurado. Conocerlas es efectuar un viaje empático, un imaginario y a una sensibilidad masónica. La diferencia en el caso de la masonería y de su Oriente Eterno es que quienes la recuerdan y la cuentan no son los que la vivieron, sino los testigos que van quedando en el camino y quienes oyen a los testigos. Es un modo de estar el pasado en las cosas que nos inspiran como masones en el presente. Dicho lo anterior, que podría parecer algo abstracto, voy a tratar de convertir en palabras, bajando del cielo de los conceptos y las alegorías al suelo de la realidad, más allá de pretender una metafísica subjetiva y sin tratar de establecer arbitrariamente criterios de una especie de masonería práctica aplicada, que estoy lejos de. Lo que se podría entender por esta metáfora simbólica que llamamos Oriente Eterno, por la que se expresa que la memoria que se tiene de un masón fallecido parece depositarse en un fondo común de memoria, y a la manera de la materia oscura del universo, aunque invisible, desempeña un papel notable en la cohesión general de la fraternidad actual. Entre los masones tampoco hay unanimidad, gracias a la pluralidad y diversidad de creencias y convicciones que tenemos, en lo político, en lo religioso, en lo filosófico, en lo científico. Cada uno tiene sus propias ideas frente a la ruptura de la cadena de unión por la muerte de un hermano. Pero lo realmente importante, que es algo que nunca dejo de dejar sentado, es que la masonería no puede intentar reemplazar o corregir las creencias y convicciones de sus miembros. La masonería no es un sistema de creencias sustituto de otro sistema de creencias. Esa es labor de las iglesias y los sacerdotes. No se hace masonería sin el respeto absoluto a las ideas del otro. Lo llamamos tolerancia. Frente al tema de la muerte que a muchos asusta dentro y fuera de la masonería, también encontramos hermanos con una actitud tan positiva que parecen decir cada mañana, como el filósofo Cioran frente al espejo, en una encantadora expresión: no creo que hoy me vaya a morir con esta corbata tan bonita. La masonería es una metáfora de construcción sucesiva que invita a edificar una mejor persona y un mundo mejor. Y es lógico que solo se construye algo estando vivo. Si se toca el tema de la muerte en las logias, generalmente es para motivar una meditación acerca de lo que es estar vivo. Para los masones, la expresión o paso del Oriente Eterno se refiere a que luego de su trasegar vital en busca de una luz, que puede ser a elección del masón, moral, intelectual, cognitiva, espiritual, metafísica, etcétera, finalmente al morir su memoria se confunde y se funde con el recuerdo de los masones que han fallecido antes. Eso no riñe ni debe reñir con ninguna creencia de lo post-mortem que tenga el hermano fallecido, ni con la de los que aún no hemos fallecido. Es decir, que la metáfora no se refiere a un lugar, sino a una condición evocativa que es compatible con lo que creemos por el credo que profesamos, con las convicciones metafísicas que asumamos o con las conclusiones científicas que sostengamos y que solo se aplica a los masones. Agrega nuevos recuerdos de los masones que van falleciendo. Contiene una forma dinámica de enlazar el pasado con el presente. Sugiere una manera de entender las tradiciones, incorporando a los debates lo heredado, lo aprendido y lo esclarecido. Quienes hayan observado conversaciones entre masones se habrán dado cuenta de que muchas veces, a partir de la evocación de los fallecidos, buscamos comprendernos y además un modelo identitario a partir de los anteriores masones. De todas las definiciones que he oído y leído sobre el concepto de Oriente Eterno,
Hay dos poéticas que me aproximan a lo que me daban a entender mis mayores sobre la memoria de un masón luego de su fallecimiento, que en resumidas cuentas solo sería una estación de paso, o en palabras de los indígenas Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en la costa caribe colombiana, un corto paso en el viaje entre el vientre de la madre y el vientre de la tierra. Me refiero a que en clave masónica, si se me permite la extrapolación, me ubico en la perspectiva de Santa Teresa de Jesús cuando escribió que vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. En afortunada armonía con los versos del poeta Antonio Muñoz Feijóo, que sostienen que la vida es el honor, es el recuerdo, por eso hay muertos que en el mundo viven. Por su parte, los masones de Estados Unidos dicen que el masón que muere ha sido llamado a una más alta esfera de acción. De hecho, de lo que más se habla cuando se menciona el paso al oriente eterno de un masón es de sus ejecutorias, de su vida ejemplar, de su inclinación al estudio, de su fraternidad, de sus virtudes, de sus servicios desinteresados, de sus compromisos con una causa noble, etc. Y siempre se destaca alguna particularidad por la que debería ser recordado con admiración o por la que se le pueda mostrar como ejemplo de masón para los que siguen vivos. Es como si quien muriera quedara existiendo de alguna forma virtual, real o aparente en la mente y el corazón de los masones que lo recuerdan. Y de nuevo debo dejar constancia que esto no riñe con ninguna creencia que tenga el hermano fallecido, ni con la de los que aún no hemos fallecido. No puede hacerlo. Es un algo en común dentro del marco de la construcción alegórica de un templo trazado en el corazón mismo del decorado masónico. Es gracias a este templo simbólicamente representado como una edificación inacabada que los múltiples recuerdos individuales se unen en uno solo, que contiene un sólido ideal de humanismo integral, mediante el cual se naturaliza la cultura y se culturiza la naturaleza, como afirma el sociólogo francés de la vida cotidiana y hermano masón Michel Maffesoli. Obviamente que no es cuestión de que los muertos gobiernen a los vivos. Debe entenderse que cuando las ideas se dispersan o están en peligro de desnaturalizarse, cuando hay una determinada forma que sería la tradicional fraternal de la orden. Cuando una época culmina y otra comienza, la reserva de la experiencia tradicional se vuelca al presente y la referencia al oriente, es decir, el lugar de donde surge la luz, es un elemento que forma parte integral de la sabiduría masónica. Es un modo iniciático orientado hacia la conciencia del deber ser, no la simple proyección del pasado sobre el futuro, sino un viaje nunca terminado, arraigado profundamente en el presente de los masones, de enraizamiento dinámico. La vida y la muerte constituyen una unidad que más allá del sepulcro sigue produciendo efectos. Comienza con la tumba el misterio insondable de la noche de la vida. Desde el mismo inicio de la carrera masónica, los masones nos acercamos, despojados de todo objeto de valor material y conscientes de la fragilidad de la vida, a la infinitud de la gran verdad que es una eternidad que sobrepasa nuestro entendimiento y que como el horizonte mantiene siempre su inalcanzada e inalcanzable distancia. Para concluir estas palabras, podemos decir que el Oriente Eterno Masónico es un movimiento, un universo cálido de memoria colectiva, sugestivo de un ideal comunitario en el que está presente y se campea lo que se recuerda valorativamente de los masones fallecidos y en donde cada reminiscencia individual va diluyéndose hasta en convertirse en el olvido que seremos del que habló Jorge Luis Borges. De la misma manera que la luz del día va diluyéndose suavemente en las sombras de la noche, para posteriormente las sombras de la noche irse diluyendo suavemente en una nueva y renovada claridad. Pero se equivoca quien considere que se apaga la luz cuando apenas la perdemos de vista, porque la de quienes han partido sigue iluminando un camino que de por sí ya viene cargado de nuevos discernimientos que domestican el entusiasmo y controlan la exaltación, transmutándolo en una posición común de sabiduría tradicional iniciática que permea el espíritu de las épocas y se proyecta hacia adelante.
En este orden de ideas, el Oriente Eterno no es una nube sutil, ni es un mausoleo de mármol y bronce. Es una memoria que produce efectos. Más bien son, como me ilustró un querido hermano boliviano, como ladrillos puestos en las filas inferiores del muro del templo que estamos construyendo. Por último, queridos hermanos, deposito simbólicamente esta noche, con todo el sentimiento y el corazón en la mano, una rama de acacia y una de siempre viva ante la tumba de mis queridos hermanos en el Oriente Eterno que han caído víctimas del coronavirus, como símbolo de la pureza y la regeneración de su memoria en la orden. Muchas gracias a todos por escucharme. Es mi palabra, ilustre hermano presidente. Gracias, querido hermano. Gracias, hermano Iván. O escribir su pregunta en el chat para poder hacerla. ¿Hay alguien que quiera preguntar en este minuto? Que lo diga por el micrófono, porque no los puedo ver a todos. Así de malo, güey. ¿Ah? Bien. Buenas noches. Estoy interesado en... Adelante, por favor. Me gustaría, pues, en primer lugar, felicitar a... ¿Me escuchan? Hermano José, sí lo escuchamos. En primer lugar, pues, me gustaría felicitar al hermano Iván por su charla muy oportuna y muy precisa para los momentos que se están viviendo. Y preocupante y doloroso que algunos hermanos hayan muerto del COVID-19. Pero mi inquietud que quiero plantearle al hermano Iván es si él, dentro de su experiencia y ante la pandemia, no se ha preguntado cómo así que una vez que apareció el COVID, todas las enfermedades fueron desplazadas. O sea, más nadie ha muerto después del COVID de otra cosa, sino de COVID. Y eso es como bastante curioso. ¿Por qué digo eso? Porque según la misma Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 murieron 17.7 millones de personas por problemas cardiovasculares, que representó en ese entonces el 31%. Y en el 2012 murieron 8.2 millones de personas por cáncer de pulmón y de colon, y que representó también más o menos un 70%. Entonces hoy se dice, ¿aló? Sí, hermano. Hoy se dice que ha llegado al 1.000.000 de muertos por COVID en el mundo. Y si tenemos en cuenta la población mundial, el millón solamente representa el 0.14%. Frente a las otras enfermedades, realmente no es nada, es insignificante. Entonces mi pregunta es esa: ¿no le llama a usted poderosamente la atención que una vez que apareció el COVID-19 hayan desaparecido las otras enfermedades como causales de muerte? Es mi pregunta, querido hermano. Querido hermano José Cotua, no me llama la atención en lo más mínimo, porque sé que en los últimos 9 meses cantidades de personas han muerto de muchas otras enfermedades. ¿Eso es, hermano Iván? Sí, pues es que no puedo. O sea, no sé, porque soy abogado, no soy médico, pero a ver, tengo por proximidad familiar, etcétera, tengo gente también que conozco que ha muerto de otras enfermedades y no sé, no le encuentro sentido a la pregunta, la verdad sea dicha, no creo que sea cierta el presupuesto de la que parte. Hermano Iván, el hermano Arnold Álvarez pregunta: si un aprendiz con 1 mes de iniciado fallece,
¿su estadía se diluiría muy rápido en el Oriente Eterno? Mi querido hermano Álvarez, voy a poner un ejemplo en la historia. Voltaire se inició a los 84 años, 2 meses antes de muerto. ¿Está en el Oriente Eterno o no? Su memoria, su pensamiento, siguen cambiando en muchas de las cosas que hacemos. Pues no he escribido de masonería, pero digamos sobre la tolerancia, en fin, y todo esto. ¿Podría yo decir que el hermano Voltaire, que murió como aprendiz a los 2 meses de haberse iniciado, a los 84 años, no volvió más nada, no volvió después por todo esto, no está en el Oriente Eterno? Mi respuesta es sí, está en el Oriente Eterno. Ahora bien, la memoria de las personas y de los masones se va diluyendo de acuerdo a su impacto, a su peso específico, para decirlo de alguna forma muy rápido, me faltan palabras. La historia no es lo mismo, no se olvidan de la misma manera las personas que tienen un gran impacto que las personas que tienen un poco impacto. Finalmente ya, como decía yo ahorita en el verso de Borges, que un autor colombiano escribió un libro sobre el Papa, una biografía que va a ser película, que se llama Ya somos el olvido que seremos. Finalmente ya seremos el olvido que seremos. Alguna vez comentaba, mi querido hermano, yo tengo 16 tatarabuelos, 2 padres, si las cosas son normales. De verdad, pues tampoco tengo la seguridad, pero se supone. Tengo 2 padres, 4 abuelos que tuvieron por 2, 8 bisabuelos, y se supone que el árbol, debo tener 16 tatarabuelos, de los cuales no recuerdo el nombre siquiera de 4, pero yo estoy seguro, si no de todos que habrán tenido muy poca influencia en la familia, yo estoy seguro que de algunos de los rasgos por los que los Herrera nos reconocemos pueden venir de uno de ellos. Eso sería, y me perdonan la extrapolación muy rápida, una especie de memoria ancestral que va bajando de generación en la generación, y es posible que algo de ello transmita en el seno de mi hogar a mis hijos. Entonces la masonería tiene una densidad memoriosa constituida de muy diversas maneras y de muy diferentes personas. Para responder rápido, Voltaire está en, querido hermano, no solo siendo aprendiz, sino con nada más haberse iniciado. Muy bien. Gracias, hermano Iván. El hermano Germán Plata, ¿podría profundizar un poco en torno al reto masónico de desacralizar, secularizar el concepto de Oriente Eterno? Pero si para mí Oriente Eterno es lo más sacralizado que pueda haber, es trascendental, es iniciático, es altamente esotérico. Ahora bien, si hablamos de no entiendo la pregunta, mi querido hermano Germán, me perdona, por favor, me quedé corto en alcance, pero si hablamos de desacralizar porque o sea, no me caso con un relato que puedan tener los musulmanes, o que puedan tener, digamos, los de fe judía, o que pueden tener los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, los católicos, en fin, no, ellos tienen, cada uno de estas religiones, yo vengo de una familia profundamente católica, tiene sacralizado una forma de un imaginario para después de lo que pasa en el más allá. Los masones no podemos competir, ni podemos decirle a nadie, bueno, ya ahora es masón, ahora le voy a explicar bien cómo son las cosas. Papel y lápiz, que le voy a explicar bien. No, tenemos que respetar la religión de esa persona, las convicciones de esa persona. Pero entonces, si nos apartamos y respetamos y nos reunimos alrededor de lo común, ¿qué puede ser el Oriente Eterno? Lo común para todos, para mí. Lo que recordamos de tantas cosas, de los fundadores de mi patria, de todas esas memorias familiares de mi ciudad, que tiene un carisma, en fin. Pero para mí es lo más sagrado, iniciático y esotérico que puede hacer esta densidad memoriosa que finalmente recibimos, no solamente con el texto del ritual, sino con las actitudes y todas estas cosas que nos contaron los viejos y que nosotros
ya comenzamos a contarlo porque ya comenzamos a contar cosas. Eso significa que ya nos volvimos adultos, pero sí, no, pero definitivamente sí no me meto y divorcio totalmente el concepto masónico de cualquier otro concepto de cualquier otra sacralidad que obedezca a un sistema filosófico o una religión diferente a lo masónico. No se contraponen, no se pueden contraponer. Contraponerse, corregir a alguien en su profesión, en su fe religiosa, es un abuso, es un malentender de la masonería, cualquiera que sea lo que se dice. A mí me respetan el seno de mi hogar, a mí me respetan cómo formo yo a mis hijos, qué le digo yo a mis hijos y qué orientación quiera yo darle a mis hijos, aún sabiendo que ellos cuando crezcan, pues ya verán, a ver, tomarán sus decisiones. No sé si mi querido hermano Germán Plata. Pregunta: ¿qué significa Oriente Eterno? ¿Se quiere significar que se inicia un viaje eterno hacia una permanente luz? Esa podría ser una creencia, y aquí vemos nosotros, los masonerías interpretamos los símbolos a partir de nuestro conocimiento, de nuestras reflexiones y de nuestra biografía personal. Indiscutiblemente el decir que cuando yo me muera es un viaje eterno hacia una luz, obedece a una creencia diferente a la que pueda tener un musulmán, y tengo hermanos musulmanes a los que aprecio muchísimo, o a la que pueda tener un masón católico. Decirle al masón católico practicante: usted no va a esperar el juicio final y tal, todas estas cosas, sino olvídese de todas esas cosas y tal, y el juicio, olvídese de todas esas cosas, porque usted lo que va a hacer un viaje a la luz. Podemos tenerlo en una charla, pero no podemos imponerlo ni decir que esa es la verdad verdadera. Ahí es donde está la línea fina. Ahí es donde está la línea fina. Para el que crea que hacemos un viaje hacia una luz, la masonería no puede decirle que no. Es un abuso. Pero el que crea que la masonería da la luz, no puede decirle a un cristiano evangélico que los ungidos nada más son 4,000 o 40,000, ahora no recuerdo, voy a pecar por mal. No se puede. No se puede. La religión es sagrada y da sentido. Las creencias, cualquiera que sea, dan sentido a la vida personal. Y el hombre, entiendo, hombre y mujer, lo más sagrado, sacralizado que tiene es el sentido que se da a su propia vida y a su propia trascendencia. Autónomamente. Ojalá lo más ilustradamente posible, pero de todos modos, todos, como decía Víctor Frank en el libro El hombre en búsqueda de sentido, todos buscamos un sentido para nuestra vida o se lo damos. Bien. El hermano Jorge Pardo Bacalao pregunta: ¿cómo pudiéramos interpretar la inmortalidad del alma ante la existencia del Oriente Eterno? A ver, la creencia en que existe un alma y en que existe la inmortalidad del alma es una creencia que se exige a un sector de la masonería muy respetable. Hay un sector de la masonería que acepta a quien cree que existe el alma y la inmortalidad del alma, y al que cree que no existe el alma ni la inmortalidad del alma en condiciones iguales. Tiene, digamos, bueno, no tiene problemas con eso, nos metemos en eso. Masónicamente, el Oriente Eterno es, bueno, las páginas que leí, pero la inmortalidad en un animal o en otra persona, o sea, para el día del juicio final, cuando se juzgarán buenos y malos, en fin, todo esto que conocemos. Entonces, ¿para qué la inmortalidad del alma? Cada quien tiene su convicción, su fe y su creencia que da un relato sobre la inmortalidad del alma.
¿Qué va a pasar con el alma después de más allá? Cada quien tiene... Y hay que respetar a los que dicen que no hay alma. También, es que el ejercicio de la tolerancia es sumamente exigente, porque nos confronta al querer vivir con el diferente a nosotros. Puedo vivir con el diferente a nosotros. Si yo no puedo vivir con el diferente a mí, si yo no puedo vivir con alguien que es budista al lado, con todo. Pues el problema no es del budista, el problema es mío. Es una arista que hay que pudir, no sé, muy respetable gran maestro, si de todos modos son conceptos personales muy respetables, maestro, que tampoco muchas gracias, ilustre y poderoso hermano Iván. Sí, excelente. Precisamente esa fue la idea, y me disculpa, hermano Juan Eduardo, que hice uso del derecho de palabra, ¿no? Como moderador de la actividad del día de hoy. Y esa es la idea, hermano, seguir demostrando que exista esa pluralidad de las creencias. Indudablemente que tal cual como usted lo transmite, ilustre y poderoso hermano Iván, pues es nuestra apreciación correcta. Me faltó, por supuesto, agregarle ahí, lo que pasa es que no me quise extender, respetando las creencias de cada una de las obediencias, porque como muy bien usted lo está diciendo, dentro de algunos de los rituales, por lo menos nosotros lo conservamos, la inmortalidad del alma, pero estamos conscientes también y lo respetamos, aquellas obediencias que no lo manifiestan de esa manera, pero no podemos apartar su existencia, indiferentemente de la creencia personal que cada uno de nosotros pueda tener. Si me permites, hermano Iván, y disculpas, con relación a la consulta que hacía el hermano en su primera intervención, la primera pregunta que tuvimos, yo le puedo expresar en base a la situación actual de nuestro país que los índices que se manejan de mortalidad, si bien es cierto, hay un gran número por efectos de la pandemia, pero también hay un gran número por efectos de otras consecuencias de salud. Incluso hay gente que ha fallecido estando en áreas de cuidado intensivo por la pandemia, pero mueren o lo registran como fallecido producto de un paro respiratorio, producto de una aceleración de una enfermedad crónica, llámese cáncer o cualquier otra, en fin. Algunos países, ese tema de cómo han fallecido y por qué razones tanta cantidad de personas, llámese o por la pandemia o por alguna enfermedad en particular. Gracias. Gracias, hermano Jorge, muchas gracias. Sí, gracias. El hermano Erwin Guzmán dice, al inicio de la conferencia, el querido hermano Iván habló de las múltiples creencias de lo que sucede después de la muerte y los muchos rituales. ¿Qué cree el hermano Iván Herrera? ¿Otra vida superior? ¿El fin de la existencia? ¿Un regreso a esta vida? Bueno, yo quiero decirle una cosa. Primero, lo que yo crea no es importante. Es una sola opinión en medio de 8.000, 9.000 millones de personas en el mundo. Tampoco es importante. Y mal haría el mundo. Si algo me admira a mí, cuando yo a veces veo televisión, no voy a decir los canales ni los productores, pero yo veo esos programas de viajeros que van por el mundo y también ciertos documentales. Si hay algo que distingue a la humanidad, es una espiritualidad extremadamente rica y generalizada. El ateísmo es, como dice un amigo, inmensamente minoritario. O sea, es una proporción de la humanidad muy corta, focalizado en algunas partes. Tenido, cuando uno ve inclusive los yacimientos arqueológicos, o cuando los veo hoy, a mí me fascinan esos programas de viajeros y voy viendo y muestra y cómo se viven y es extraordinario. Decir cuál es el correcto,
para mí es muy complicado, pero por ejemplo, yo hablaba de esta tribu del Amazonas, en donde se comen parte del familiar para que la familia siga unida espiritualmente. Me cuesta trabajo desde lo mío, pero no deja de haber un sentimiento altamente espiritual ahí. O algunas personas que lo ponen en los ataúdes arriba de las montañas, o otras, no sé, tantas cosas. Los cantantes de reggaetón y de música popular hacen un baile en el cementerio, o llevan corrido del norte de México, o sea, o champeta, o todas esas cosas, y hacen unos bailes. O esto de Taiwán, 200 años, es interesante, lo pueden buscar en YouTube, y estas cosas, desde hace 200 años, llevan espectáculos eróticos femeninos que acompañan al muerto hombre, al fallecido, a la tumba. De hace 200 años, no es un invento moderno para que se vaya contento. Que hablan, se llama el muerto contento porque atraviesan y lo bailan. Entre ellos, los que lo van cantando, y el muerto va contento, y hay el que le pone una comida y le pone una bebida. Antes le enterraban el caballo y la concubina y hasta la esposa. Hoy lo entierran con un escapulario, con un crucifijo, con algo que le recuerde, en fin. La humanidad tiene frente al tema de la muerte y el más allá una espiritualidad extraordinaria que ha permeado absolutamente a la masonería. La masonería no es ajena a lo que vivimos en el contexto general de la humanidad. No sé, se habla que somos 5 o 6 millones de personas, de 9.000 millones. Tenemos que estar influenciados por la sociología, por todo, y estamos influenciados, y lo vemos. Gracias, hermano. La hermana Anca Nicolescu quiere hacer uso de la palabra. Sí, quería contestar en la cuestión de la inmortalidad del alma. Si partimos del principio que estamos en energía, por supuesto que existe inmortalidad del alma, porque la energía no se destruye. Y si existe la inmortalidad del alma, Iván, en este caso seguro vamos directamente al Oriente Eterno, porque ahí va todo el mundo. Sé que yo no veo la contradicción entre inmortalidad del alma y el Oriente Eterno. Por supuesto que hay creencia, por supuesto que tenemos que respetar lo que no creen, como que creen. Por supuesto, respetamos a todo, pero lógicamente, si estamos en energía, la alma es inmortal, que no se puede destruir. Se destruye el cuerpo, que es como un traje usado, pero lo que hay alma, eso sí que sigue. Y eso es donde va al Oriente Eterno. Eso es mi opinión. Muy simple. Y es supremamente respetable. Como, o sea, el Oriente Eterno no puede, ni el Oriente Eterno ni la masonería puede contradecir eso. Si un profano introduce, es más, ni siquiera eso que me acaba de decir es propio de masones. También lo he visto en muchas otras escuelas del alma. Es más, yo les decía, yo vengo de una familia católica y dicen eso, que dicen, no hablan de energía, pero dicen sí, que el alma se va y toda la cosa y tal, y está con Dios, y bueno, todas estas cosas que conocemos. Formas de expresarlo, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. Pues sí, son creencias, sí, creencias que dan sentido a las personas y todo. Sí. Pero fíjense algo, hermano, y disculpen, que incluye podemos también visualizarlo como su evolución. El alma evoluciona